Dice que la definición de velocidad instantánea es el límite, ¿no ve? Límite se coloca así. ¿Límite de quién? De la velocidad media. De la velocidad media. ¿Cuándo? Cuando el intervalo del tiempo tiende a cero. Este delta t, que es el intervalo de tiempo, se va a acercar al cero. Entonces, todo este límite se convierte en la velocidad instantánea. Entonces, esta velocidad instantánea es la velocidad media. ¿Pero dónde está la velocidad media? Acá está, ¿no? Delta R sobre delta T. Pues aquí lo he reemplazado. Esta velocidad media es delta R sobre delta T. Es este límite. Una expresión relativamente compleja, pero que la vamos a entender posteriormente. No vamos a estudiar nosotros el límite. Ustedes van a estudiar este límite en cálculo 1, ¿no? Entonces, este límite, ¿cómo se traduce? Fíjense. Entonces, tenemos que la velocidad instantánea se define como el límite del cociente, de la velocidad media, pero la velocidad media es delta R sobre delta T, cuando el delta T tiende a cero. Si alguien que sepa cálculo en este momento, y a ver, ojalá tengamos tiempo, esta parte, este límite que está aquí, se puede hacer con los cambios necesarios, de esta manera se le puede hacer. ¿Ya? Entonces, hay que manejar cálculo con precisión. Entonces, hay que hacer los cambios necesarios. ¿Cómo se define este delta R? A ver, aquí podemos hacer el intento. A ver, podemos. R final menos R inicial. Entonces, esta delta, esta figurita que está aquí, significa cambio. Es decir, hay un cambio entre R0 a RF. ¿Cómo se saca eso? Hay que simplemente hacer la resta del vector RF, este es el vector por si acaso, menos el vector inicial. Ese es delta R. ¿Ya? Ahora, ¿por qué ha hecho este cambio aquí? Aquí está hablando de módulos. Entonces, fíjense, bueno, aquí deberían de colocar vectores en realidad, pero a ver, no nos vamos a complicar. Entonces, este R final es este. ¿Ya? Les he dicho una vez que luego, una vez cuando se manipula ya mucho estos ejemplos, entonces sucede que el RF ya para nosotros ya no es RF, sino simplemente es R. ¿Ya? Entonces, R aquí, y le estamos incrementando un cambio de tiempo. Este R es este R. Y este R0, bueno, es el cambio de posición, pero este menos viene de acá. ¿Ya? Es otro tipo de notación. Entonces, tengo así. Tengo la gráfica. Esta es la trayectoria de una partícula, ¿ya? Entonces, digamos aquí hay un eje. Este es el R inicial. Y bueno, digamos, este es nuestro R, ¿no? Entonces, estamos hablando de la velocidad instantánea. La velocidad instantánea va a estar aquí, fíjense. Ustedes conocen una tangente. Se observa, ¿no? La recta tangente a una curva en un punto solamente tiene que ser secante en un solo punto. O sea, tiene que, cuando dice la palabra secante, quiere decir que le choca. En este caso, en un punto. Porque una secante propiamente, si ustedes hacen un dibujo así, esta es una secante. ¿Ya? Esa es una secante. Esta recta es una secante a esta curva. Pero le está interseccionando en dos puntos a esa curva. Esto se le llama secante. ¿Ya? Secante a la curva se dice. Pero esta recta tangente solamente le está chocando en un solo puntito. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el vector velocidad instantánea? El vector velocidad instantánea es este vectorcito que se encuentra en esa partecita. Ese es el vector velocidad instantánea, ¿ya? Ese es el vector velocidad instantánea. ¿Cómo se define? Dice, el límite, dice, de la velocidad media cuando el tiempo se acorta a ceros. Esa es su definición, ¿ya? Entonces, ahora, nosotros, ¿cómo vamos a explicitar esa formulita que les estaba mencionando? Fíjense, ¿qué significa este? Entonces, este es el límite de la velocidad media.
pero la velocidad media es el vector desplazamiento dividido el cambio de tiempo, ¿no? Cuando el cambio de tiempo, cuando el delta t tiende a cero. Pero esto dice, se puede escribir como el límite, dice de r de t más delta t menos r de t dividido delta t, dice. Así está escrito en esa formulita cuando el delta t tiende a cero, dice. La pregunta es cómo se ha obtenido esta fórmula con esta fórmula, ¿no? Por ejemplo, fíjense, si ustedes aquí dicen, este es en un tiempo t igual a 1, y aquí se ha encontrado, bueno, aquí hablando de estos tiempos, en 7, ¿no es cierto? El delta t, ¿cuánto valdría? El delta t sería t, bueno, a este f le hemos llamado, ¿no? Sería 7 menos 1, sería 6, porque esos son sus valores. Pero fíjense, ¿qué pasaría si yo a esto le llamo, a esta partecita, ya no le llamo t, sino le llamo, así, fíjense, a este puntito le llamo t más delta t, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este con este? La pregunta, ¿no? Entonces, si ustedes hacen delta t más t, bueno, este estaría siendo, por si acaso, de t final, y esta está siendo de t0, ¿no? Sí, así le veremos, ¿no? Fíjense. Entonces, para hacer, nosotros sacamos el delta t, ¿qué hacemos? Decimos delta t es igual a t sub f menos t sub 0, ¿no ve? Hacemos su diferencia. Pero si yo hago la diferencia ahora, pero con estas notaciones, con esta notación y con esta notación, ¿no? Entonces, si yo hago esa diferencia, fíjense, va a ser, perdón, aquí está haciendo, t más delta t, ¿no ve? Este tf menos t sub 0. Os digo menos t sub 0, pero en este caso vale t. Y entonces, ¿esto qué me va a dar? Este con este se va a anular y me va a quedar delta t. Es justamente el delta t, es el cambio de tiempo. Entonces, quiere decir que este r de t más delta t, haciendo la diferencia, es justamente este delta r. No sé si me dejo comprender. Es decir, el cambio de aquí es delta r. Entonces, yo le puedo llamar a este t sub f, le puedo llamar t más delta t, ¿no? Entonces, porque de aquí, lo que se consultaba es exacto, ¿no? Esto era r final respecto de t menos r inicial respecto de t, ¿no? Entonces, este r de t, yo lo estoy cambiando por t más delta t. Lo he cambiado, ¿no? Y este mantengo. Pero esta expresioncita que está aquí no es más que una expresión de un resultado en cálculo que va a ser la derivada del vector r respecto del tiempo. ¿Ya? Va a ser la derivada. ¿Ya? En un momentito vamos a repasar algo de derivadas. Y ahí se van a dar cuenta ustedes qué es lo que les quiero decir. Esa expresión que aquí he escrito, acá está, ¿no? Se marca. Esta es una expresión en cálculo que se hace a través de un cambio de artificio y no es más que la derivada del vector r respecto del vector t. Pero eso simplemente en notación más sencilla es la derivada del vector r. ¿Quién es el vector r de t? Es el vector posición. ¿Ya? No se olviden, ya en r de t es vector posición. En cambio, la velocidad simplemente dice, entonces, esta parte que he escrito aquí es esto, ¿no ve? Entonces, y esto es b. Entonces, aquí tendría que ser b. Es decir, que la velocidad instantánea es la derivada del vector posición respecto del tiempo. ¿Ya? Por eso dice aquí, ¿no? Pero justamente este límite, dice, es la definición de derivada de la función posición r de t, ¿no? Esta es la función r de t en el aspecto unidimensional. Pero si le manejamos como vector, va a ser el vector r de t, ¿no? Claro, dice, y efectuando los cambios necesarios en delta r, que aquí les mencionaba, ¿no? Es decir, dice, el vector velocidad instantánea es esto. ¿Entendido?
es la derivada de E respecto de T. Otra notación que se maneja es aquella, ¿ya? Esto se llama la derivada de R', R' de, es la derivada. Si nosotros derivamos el vector posición, la primera derivada, ¿con qué nos vamos a chocar? Con la velocidad instantánea. ¿Ya? Como vector, vector. Cuando hablemos del módulo, vamos a hablar del módulo. Ahora, dice, cuando has hallado la velocidad instantánea, al igual que en la velocidad media, puedes hallar la rapidez. La rapidez se llama, bueno, fíjense, tendría que ser rapidez instantánea, ¿no? Pero este término de rapidez, cuando han avanzado en colegio la rapidez, no hablaban de la rapidez media. La rapidez media, en cuestión teórica, es el módulo de la velocidad media. Pero nosotros, en cuestión de manipulación y de ejercicios, en el aspecto unidimensional, entonces, el módulo de esta velocidad instantánea es la velocidad que nosotros siempre hemos manejado en nuestros cálculos en el colegio. Esta velocidad manejábamos. Cuando hablamos, por ejemplo, de que esta velocidad es, digamos, qué sé yo, ¿no? 12 kilómetros por hora, digamos, ¿no? Bueno, hablando en otros sistemas, ¿no? Por hora. Entonces, esta es la velocidad, bueno, esta es la velocidad instantánea, pero se llama rapidez, pero es un módulo. Porque si alguien teóricamente quiere hablar, teóricamente, la velocidad instantánea como vector es la derivada. Esa rapidez la denotamos con el vector v solamente. ¿Por qué? Porque es el módulo del vector velocidad instantánea. Movimientos rectilíneo uniforme. ¿Cuál otro más hay? MRV. MRV, ¿no? Movimientos rectilíneo B o A también, ¿no? Hay diferentes notaciones, ¿no? Movimiento MRUA, MRUV. Movimientos rectilíneo uniformemente variado, movimientos rectilíneo uniformemente acelerado. Ahí está. Por si acaso es la misma notación, ¿ya? Entonces, cuando nosotros manejamos este concepto de velocidad en los problemas que nos han dado en colegio, nos han dado. A ver, aquí tengo algunas escrituras. Ya, vamos a ver este videito, por favor, me van a escuchar, ya, lo voy a aumentar el volumen. Entonces, cada vez que este vector se vaya moviendo, pues tiene otra posición. A este puntito como tal, le podemos llamar una posición de un punto P, digamos. Pero cuando nosotros ya pensamos en un vector, ya le vamos a denotar aquello como R, ¿ya? Pero para que este vector se mueva y tenga posiciones, lo va a hacer respecto a algún tiempo. Entonces, ese tiempo le damos R de T. Entonces, esta expresión ahorita como está, no es vectorial todavía. Simplemente es una función, por eso dice aquí función, ¿no? Una función en la variable T. Es decir, esta expresión puede ser así, bien así, puede ser así, una función de E cuadrado menos 2T, ¿no? Entonces, esta simplemente es una función paramétrica en el parámetro T. Su parámetro T en nuestro caso va a ser el tiempo. Entonces, este tiempo, si nosotros decimos en esta función, a ver, ¿qué pasa en T igual a 5? Claro, en nuestras aplicaciones, este T va a significar 5 segundos, por decir, ¿no? Pero esta función paramétrica, nos vamos a decir una función, reemplacemos en vez de T igual a 5, entonces esto va a ser 5 al cuadrado más 2 veces por 5, ¿no? Y entonces me da, bueno, directamente, ¿no? 25 más 10, los 35 de qué va a ser. Seguramente los resultados, esta va a ser la aplicativa en ciertos términos, ya sea el no, ya sea la velocidad, ya sea que nos va a dar una conmutación respecto de este tipo de funciones. Pero nosotros cuando hablamos del vector posición, si hablamos de este vector como vector posición, entonces ya va a tener una distinta. ¿No es cierto? Entonces, este va a ser nuestro vector posición que estamos estudiando. Pero así, digamos, haciendo una especie de comprensión de la partícula que se mueve,
se presentará que ya sea que esté en forma unidimensional, o ya sea que esté en forma bidimensional o tridimensional. Si está en forma unidimensional, va a llevar una de los vectores unitarios y, ¿no? Cuando esté en forma bidimensional, va a llevar la total. Porque estamos hablando en términos vectoriales, ¿cierto? Entonces, en ese marco se entiende, por si acaso. Entonces, si es así, fíjense, la situación es así. Entonces, la notación en el carácter unidimensional para el vector RBT va a ser este. ¿Ya? Pero fíjense que este vector, en este momento, tiene una especie de error, porque este es vector, este es función vectorial, ¿no? Aunque este debería llamarse función vectorial, pero es un vector posición. Entonces, a este le falta una notación especial, que sería este, ¿no? En física normalmente se utiliza este bracket especial, ¿no? Entonces, allá nosotros también deberíamos de emplear eso, fíjense, aquí nuestro bracket. En el otro caso, igual lo tendríamos que hacer. Pero para efectos un tanto de manipulación, voy a utilizar el paréntesis. En este caso, normalmente debe ser relevante. ¿Cómo sería este vector en el carácter unidimensional? Si este es el vector que es unidimensional, una sola línea, entonces este L de T que está aquí, L de T, estando en una dimensión, su escritura es así, fíjense. Bueno, aquí lo vamos a escribir, fíjense. R de T como vector va a ser a su coordenada como vector posición en el eje X, pero acompañado de la componente unitaria Y. Entonces, este es su escritura correcta, el vector posición en términos de coordenada Y. Ahora, si nosotros hablamos de su módulo, ¿cuál será? Entonces, fíjense, su módulo va a ser simplemente L de T, ¿no es cierto? ¿Y quién es su módulo? Su módulo es X de T. Ese es su módulo. Ahora, cuando nosotros hagamos algún ejemplo, L de T, digamos, que tengamos T cuadrado más 1, aparte de ser función vectorial dentro de nuestro contexto, va a representar el módulo, dependiendo de la variable T, ¿no? Entonces, así se entiende, por si acaso, ¿ya? Ahora, hemos dicho que si nosotros derivamos este vector, entonces resulta que este va a ser X' de T, y, ¿no es cierto? Pero este vector representa para nosotros la velocidad respecto del tiempo. Cuando se deriva solamente la velocidad respecto del tiempo. Entonces, ¿cómo va a ser la velocidad respecto del tiempo? Va a ser X' de T. Bueno, en este caso, X' de T, ¿ya? Entonces, ese es. Entonces, ahora, claro, si nosotros sacamos nuevamente, fíjense, su módulo, porque esta parte se lo generalmente lo colocaremos, y nosotros derivamos singular, la velocidad respecto del tiempo, ¿no? La velocidad instantánea. ¿No? Ahora, si nosotros derivamos otra vez de este vector, esa sería la segunda derivada, ¿no? Como en este caso, lo podemos colocar así. Vector. Entonces, este va a ser la segunda derivada respecto de T, pero la primera derivada en este caso, ¿no? Entonces, eso me está diciendo que este vector va a ser la aceleración, el vector respecto de T, que va a ser la segunda derivada respecto de T, o simplemente la primera derivada respecto de T para el vector velocidad. ¿Ya? Entonces, eso me están diciendo en esta parte. Ahora nos pasaremos a la parte de bidimensión. A ver, atiéndanme, hay un pequeño error ahí, a ver, voy a hacer la aclaración ya. Entonces, fíjense que en esta parte, esta aceleración, porque no es segunda derivada, hay un error, ¿ya? Porque cuando el vector posición se deriva una vez, nos va a hallar hemos dicho,
nos va a determinar el vector velocidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Vector velocidad va a ser. En cambio, cuando se deriva una segunda vez, ya sea esta, o sea, esta la derivada, entonces nos va a determinar la aceleración. Esto está mal, por si acaso este puntito, ¿ya? Ojalá pueda borrarlo. A ver, continuamos. Nos pasaremos a la parte bidimensional. Fíjense que ahora aquí nuestro carácter ya no es unidimensional, nuestro carácter es bidimensional. ¿Sí? Entonces aquí tengo el x y tengo el y, ¿no? Así como se da por nuestro lugar de t, este también va a ser nuestro t. Pero en nuestro caso ya no es un vector, ya no es un vector unidimensional, tiene dos coordenadas. Pues vamos a utilizar su vector, su componente en x, que sería x, ¿no? Pero como va a depender de este tiempo t, de las partículas de t, y a esta coordenada para y, vamos a marcar y también, depende del tiempo, entonces y. Entonces, ¿cuál es su escritura respecto del carácter bidimensional de este LDT? Este LDT nos va a ser en doble coordenada, escrito en términos de sus vectores unitarios, va a ser x de t y va a ser más y de t por. ¿Ya? Entonces, este es el vector posición de una partícula, ¿no? En este punto, de una partícula principal, ¿no? La existe. Entonces, ese va a ser en un instante de tiempo. ¿Ya? Luego vamos a hablar de desplazamiento, velocidad. Estamos hablando en términos de sus operaciones. Ahora, si yo derivo esto, derivo una vez, entonces, ¿qué voy a tener? Para hacer la derivada, simplemente vamos a derivar este, el vector y se va a mantener, más y este derivado. Entonces, esta era la primera derivada. Pero entonces, cuando derivamos este, pues vamos a encontrar velocidad, la velocidad respecto del tiempo. Ese no es más que, como vector, ¿no? Vector. Entonces, este va a ser el como vector. ¿Ya? Pues, ¿quién es el vector velocidad? Pues va a ser este, obviamente, ¿no? Si yo derivo una vez más este, si yo derivo la velocidad, pues me voy a encontrar con la aceleración. Ya, eso lo vamos a ver en la práctica. Entonces, así funciona. Ya, esta es su notación. Cuando nos iremos al carácter bidimensional, aquí en el carácter bidimensional tenemos tres coordenadas, ¿no? Tengo x, tengo y, tengo z. Entonces, este vector ahorita no está en el plano, ¿no? Tiene coordenadas. Sí, no, este sería su coordenada. Sí, ¿no? Sí. Forma un punto. Ya, esas son sus coordenadas. X y Z. Ya. Entonces, como este es nuestro RDT, entonces este RDT, como tiene tres coordenadas, tiene que ser X respecto de T, Y respecto de T, y Z respecto de T. ¿No? Porque está en tercera dimensión. ¿Cómo será su notación en términos de sus vectores unitarios? Va a ser RDT. Copiamos su componente, le acompañamos su vector unitario, copiamos su segunda componente, le acompañamos por su vector unitario, copiamos su tercera componente, este y le acompañamos por su vector unitario. Entonces, esta es la estructura del vector posición, ya, en el espacio. ¿No? Y si nosotros derivamos esto, derivamos este vector, entonces vamos a derivar, fíjense, va a ser así, x prima de t y más y prima de t j y va a ser más z prima de t.
Sí va a ser, ¿ya? Ahora, ¿quién es la segunda derivada? La segunda derivada, pues, que es la velocidad respecto del tiempo, es, perdón, aquí es la primera derivada. Es la primera derivada. ¿No? Esta es. Ahora, obviamente, si este es la velocidad, pues esta es la velocidad, porque es la primera derivada. Y finalmente, tenemos que si nosotros derivamos esta velocidad por otra derivada, derivamos esta función de velocidad, entonces, esta va a ser representada por el vector aceleración después de como hemos visto en la teoría. Obviamente, este carácter de escritura tenemos que manejar. Cada vez que lo manejemos, ya sea en forma de sus vectores unitarios o ya sea como componente. Si ustedes quieren derivar esto en forma vectorial, por supuesto, como algo adicional, en aquel caso, si vamos a derivar, tenemos que derivar aquello. Entonces, te colocan paréntesis y te digan cada uno de ellos. Sí. Y entonces, este es el vector, velocidad en este caso, y es el vector. Aquí también funciona lo mismo, aquí hemos notado. Si nosotros derivamos aquello, entonces, como tiene dos componentes, derivamos el primero y derivamos el segundo. ¿Me fijan? Esa va a ser bien. Y en este caso, ¿cómo será? En este caso, fíjense, el L' de T, ¿verdad? Pues va a ser la derivada de esto, ¿no? Vamos a colocar esto, ¿no? En algunos textos, por ejemplo, aquí maneja X puntos, y no que vamos a manejar como la derivada de esto. Entonces, esas son las escrituras que manejamos para el carácter dimensional. En los ejemplos vamos a ver. Bueno, aquí estábamos, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, por si acaso, hemos hablado en términos de sus coordenadas, ¿no? En este caso, ¿ya? Ahí está la rapidez del módulo de la velocidad instantánea, de llamarlo B. Más que todo esto hay que practicar, no es más teoría, ¿ya? ¿Ya? A ver, esto más vamos a repasar y luego vamos a hacer un descanso. Luego vamos a hacer un repaso de algunas derivadas y ahí vamos a terminar, ¿ya? A ver, el término aceleración. Entonces, como decía más antes aquí, ¿no? ¿Qué era la velocidad? La velocidad dice la rapidez con que una partícula se mueve en el espacio. ¿Ves? Ese era su concepto de velocidad. Y en la velocidad se ha hablado de velocidad media. Se ha hablado de velocidad media como vector. ¿Ve? Luego se ha hablado de módulo, de esa velocidad media, ¿no? Se ha hablado del módulo. Y eso le llamamos rapidez media, que en teoría era solo versus m, ¿no? Pues esa era la velocidad media, por ejemplo, ¿no? Pero la velocidad media, por si acaso, la velocidad media como vector, hemos dicho que era el cociente entre el desplazamiento vectorial dividido un cambio de tiempo de este t. ¿Ve? Pues este es vectorial, por favor. Pero hemos dicho, es el cociente entre el vector desplazamiento en un instante de tiempo, delta t. Este delta t es el cambio de tiempo, ¿no? Si alguien no se acostumbra, puede escribirlo así, ¿no? Puede manejar el delta R, ¿sí? Dividido, pues dice T menos T sub 0. En realidad ese es el delta T, cambio de tiempos, ya por si acaso. Ya, ahora, ¿qué es la aceleración? Al igual que la velocidad dice. La aceleración dice, es el cambio de velocidad. Este sería ahora el cambio de velocidad, ¿no? Porque cuando dice cambio de tiempo, cuando habla del delta T, por ejemplo, entonces dices cambio de tiempo. Entonces T menos T0, ¿no ve?
Entonces, ¿quién será este delta B? Dice que es el cambio de velocidad. Si alguien quiere entenderle, va a decir velocidad final menos velocidad inicial, ¿no ve? Porque este es cambio de velocidad, ¿no? Ahora, ¿por qué? Alguien diría, ¿no? ¿Qué cosa es la aceleración? Porque si alguien, por ejemplo, está manejando movilidad, entonces si vos cambias de velocidad, digamos, estás haciendo, qué sé yo, 40 kilómetros por hora, pasas a 60 kilómetros por hora, pero cuando has hecho ese cambio de velocidad, ¿qué cosa has hecho? Has acelerado, ¿no? Entonces, la aceleración, dice, es el cambio de velocidad. Teóricamente, la velocidad es velocidad final menos velocidad inicial, porque en una cierta velocidad de 40 a 60 kilómetros, digamos, de 40 a 60 kilómetros has cambiado, digamos, entonces, la velocidad aquí ha variado, ¿no? Ha variado. Pero ¿por qué va a variar? Porque ha existido una aceleración. Entonces dice, la aceleración es el cambio de velocidad que sufre una partícula en su trayectoria en un determinado tiempo. Porque en un tiempo t, aquí estabas a 40 kilómetros por hora, y en un tiempo t final, estás a 60 kilómetros por hora. Pero ha habido una aceleración de por medio, ¿no? Ha habido una aceleración. Entonces, a eso se está apuntando esta definición de aceleración. ¿Ya? Es el cambio de velocidad que sufre una partícula en su trayectoria en un determinado tiempo. ¿Está claro? ¿Me podría volver a explicar sobre la parte de la velocidad, por favor? Esta es la velocidad, ¿no? Dice la velocidad es la rapidez con que un objeto cambia de posición en el tiempo, ¿no? Pues la velocidad, más o menos como que dice que es cambia de posición, ¿no? ¿Qué es cambiar de posición? Hablar de vector posición, ¿no? Menos L de 0, más o menos algo así, pero dice respecto del tiempo. Pues va a ser T sub 0, ¿no? O si quieren, este era delta L dividido delta T, ¿no? Simplemente son notaciones. La rapidez, dice, es con que un objeto cambia de posición en el tiempo. Es un concepto, ¿no? Bueno, aquí viene la velocidad, ¿no? Hay dos tipos de definiciones. Para hablar de velocidad, tenemos que hablar de velocidad media y de velocidad instantánea. Normalmente en la vida real hablamos de velocidad instantánea. Cuando estamos en una movilidad, en ese momento, ¿a qué velocidad está haciendo? A esta velocidad, a ese tipo de velocidad se llama instantánea. En cambio, la velocidad media es como cuando alguien, digamos, va a cierta velocidad y se anota esa velocidad. Va a otra velocidad, se anota la velocidad. Entonces, entre esas dos velocidades tienen que sacar una velocidad promedio. Pero en nuestro caso los conceptos van como velocidad media. Dice que es un vector que va en dirección del vector de desplazamiento. ¿Y cómo se define? La velocidad media, dice, anotada como esta parte, se define como, dice, el cociente entre el cambio de posición del vector posición dividido el tiempo. Aquí está la formulita, ¿no? A la velocidad media. Vamos a hacer ahorita un ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo, no se preocupe. Luego dice, el delta t es cambio de tiempo. ¿No? Aquí está, se los he anotado. Aquí está la definición. Vamos a hacer ejemplos, no se preocupe. Ahora, ¿a quién se le llama la rapidez media? No lo he anotado con rojo, porque casi en los problemas no se maneja este concepto. Aunque podría algún problema decir, ¿no? A ver, calcula la velocidad, no la velocidad media como vector, sino la rapidez media. Entonces, ustedes calculan la velocidad media y sacan su módulo, esa es la velocidad, la rapidez media, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué es la velocidad instantánea? Esta velocidad instantánea también es vector, pero solo se da, dice, en un instante de tiempo. No se da como en aquel caso, en un cambio de posición, ¿no? En un instante. Teóricamente hemos dicho que es el límite, ¿no? Cada vez que te vas acercando, digamos, aquí estabas en un punto, los reduces el tiempo, los reduces el tiempo, los reduces el tiempo, y así sucesivamente, fíjense, se va a ir acercando tanto, dice, a este puntito,
que al final la velocidad instantánea va a ser esta flechita. Y no van a ser ninguna de estas flechas, porque las velocidades medias están aquí, fíjense. Las velocidades medias están aquí. A ver. Esta es la velocidad media. Perdón, ahí. Esta es la velocidad media. Esta es la velocidad media. Cuanto más chiquito, ¿no? Velocidad media, y así, ¿no? Al final va a llegar a este tipo de velocidad que se llama velocidad instantánea. ¿Cómo se define? Se define, dice, como el límite de la velocidad media. Hay que sacar un límite, ¿no? Cuando dice el intervalo de tiempo de t tiende a 0. ¿Cómo se anota? Dice, se denota por v a la velocidad instantánea. Esta velocidad instantánea dice que es el límite de la velocidad media cuando el delta t tiende a 0. Pero como la velocidad media era delta r sobre delta t, entonces tengo yo esta expresión. ¿Ve? Pues esa es la velocidad instantánea. Tengo aquí la velocidad instantánea como límite. Haciendo los cálculos necesarios, dice, en el cálculo 1 que ustedes están llevando, entonces dice, pero justamente este límite es la definición de derivada. A continuación vamos a hacer pasar ya. ¿De quién? De la función r de t, de la función posición. Aquí me va a dar la posición. Y claro, dice, hay que efectuar los cambios necesarios para cambiar este delta r, que está aquí. Hay que cambiarlo a todo esto, ¿no? Pues una vez que hagas los cambios, pero esta parte exactamente es la definición de derivada. Entonces se dice que es la derivada del vector posición. Pero ¿quién es este? ¿No? La derivada del vector de t es el vector velocidad instantánea. La aceleración es cambio de velocidad, ¿no? De v sub f a con una velocidad final menos una velocidad de x, ¿no? X, ¿no? Que sufre la partícula en su trayectoria en un determinado tiempo. Tiene la aceleración media. La aceleración, dice, es una magnitud vectorial, dice, que va en dirección del vector cambio de velocidad. A ver, dice que aceleración media es un vector, dice, es un vector que va en dirección de ¿quién va? Del cambio de velocidad, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quién es el cambio de velocidad? Alguien va a decir, es este. Es el cambio de velocidad, ¿no ve? Pero dice que va en dirección de ese vector. ¿Y cómo lo vamos a construir eso? ¿Cómo vamos a construir este v sub f menos v sub 0? ¿Cómo vamos a construir? Entonces, esta aceleración se llama aceleración media, al igual que en velocidad media se llama a sub m flechita. La aceleración media se define, dice, como el cociente entre el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Igualito que la velocidad media, pero solamente que ahora va a ser delta v, va a ser dividido delta t. Esa es la aceleración media, aquí está. Esa es la aceleración media. Donde dice delta v es este. ¿Se fijan? Delta v es v sub f menos v sub 0. Estaba anotando aquí, ¿no? Esa aceleración media dice que va, por si acaso, fíjense, va en dirección del vector cambio de velocidad. Eso, a ver, no se olvide, ¿ya? A ver. Ahora, fíjense, vamos a tomar en cuenta esta velocidad. Esta velocidad v sub 0 es una velocidad instantánea. No es una velocidad media, es una velocidad instantánea. Porque si fuera media, lo puedo colocar así, fíjense, v sub 0, media, con una m, ¿no ves? Pero no estoy colocando m, ¿no? Entonces, esta velocidad sub 0 m no es velocidad media, es v sub 0 solamente. Entonces es una velocidad instantánea, por si acaso. Cuidado que hable con la velocidad media. Entonces, velocidad instantánea en un instante de tiempo. En ese instante de tiempo, digamos aquí le podemos llamar en un instante de tiempo, a ver, en este sería t. ¿Ya? En este instante de tiempo sería delta t, o si quieren le pueden, bueno, a este le podemos llamar t sub 0. Este le podemos llamar en otro instante de tiempo final, t. Entonces, aquí tomo el vector velocidad instantánea v sub 0 y aquí en este tomo f la llamamos, pero entonces tiempo final. Entonces, a este vector de aquí que voy a señalar,
Este es el vector velocidad instantánea en el tiempo t sub f. Velocidad final, pero como velocidad instantánea. Entonces dice, ¿quién es la aceleración? Dice en esta gráfica, ¿quién es la aceleración? Porque decía, la aceleración es un vector, dice. Va, dice, la aceleración media como vector, ¿sí dice? Dice que va en dirección del vector velocidad, del cambio de velocidades. ¿Ve? Teóricamente es eso. Pero ¿quién es este delta V? Va a ser V sub F, velocidad final, menos V sub 0 que se inicia, ¿no? Es decir, entre este y este. Entonces, el cambio de velocidad, digamos, esta partícula estaba aquí con una velocidad, y ha habido una trayectoria, ha cambiado de velocidad. Entonces, quiere decir que entre ambos puntos ha acelerado, porque hay una velocidad inicial, hay una velocidad final. ¿Cómo se define la aceleración media? ¿Cómo se le describe gráficamente? Entonces, fíjense lo que hacemos. Me paso a este lado. Entonces, agarro este vectorcito celeste, que están aquí. A ver, no me pongo celeste nomás. Este vectorcito celeste, lo agarro, y fíjense, es V sub 0, ¿no? Y lo pongo aquí. ¿Vamos? Ahí lo he agarrado. Agarro este vector, con verde está. Agarro este vector V sub F, y un poquito aquí lo he alargado para que se vea, ¿no? Ahí lo he colocado. Pero está apuntando hacia abajo. ¿Entendido, no ven? Este es el V sub F, ¿ya? Dice que la aceleración media va, dice, en dirección del vector cambio de velocidad. La definición dice que la aceleración media va en dirección del cambio de velocidad. ¿Quién es el cambio de velocidad? V sub F, V sub 0. Esto significa cambio de velocidad. ¿Dónde está el vector V sub F menos V sub 0? Si ustedes tienen aquí V sub F y V sub 0, entonces, para hacer esta resta, tienen que trazar este vector, ¿no? Esto ya teóricamente, digamos ya como método del paralelogramo, hacen la diferencia. Pues este es el vector, ese anaranjado es el vector delta V, que sería V sub F menos V sub 0. Si ustedes hacen el tratamiento como vectorialmente, les va a dar este vector. Eso dice que la aceleración media se encuentra en dirección de ese vector. Entonces, si se encuentra en ese vector, ¿dónde estaría la aceleración? Dice que en dirección de este. Pero la aceleración aquí se viene. A esta flechita amarilla se le llama aceleración media. Eso dice la definición. ¿Ya? Esa es la aceleración media. Ahora, ¿dónde lo vamos a trasladar? Fíjense, este vectorcito amarillo agarro y aquí lo voy a posicionar. ¿Ya? Aquí, ¿ya? Este amarillito agarran y lo ponen aquí. ¿Está bien? Ahí, ¿ya? Entonces, a este vector se le llama aceleración media. Así se saca la aceleración media. Entonces dice, al igual que la velocidad media, podemos obtener el módulo de este vector. En este caso, alguien podría decir, esto sería la aceleración ¿qué? En el otro le llamamos rapidez, ¿no? Algo así sería, ¿no? Más o menos como que está sacando su módulo y esta sería la aceleración media. Si en algún problema hubiera en ese sentido teórico, se entiende la aceleración media como módulo, que significa claramente es el tamaño de ese vector de ahí. Esa es la aceleración media como vector, ¿ya? Ahora, al igual que en velocidades, también hay la aceleración instantánea. La famosa aceleración que hemos manejado en MRU, en el MRU manejamos la aceleración, ¿no ve? En las diferentes formulitas. Esa aceleración instantánea es la que vamos a obtener. ¿Cómo se obtiene? La aceleración instantánea, al igual que la aceleración media, es un vector.
Fíjense, es una magnitud vectorial. Dice que se da justo en el momento de la velocidad instantánea. Entonces, ¿dónde está la velocidad instantánea? Ahorita vamos a ver ya. Que se da justo en el momento de la velocidad instantánea. Vamos a dibujar ahorita la velocidad instantánea. Dice, es una magnitud vectorial que se da justo en el momento de la velocidad instantánea. Bueno, aquí está, creo. Acá está. Fíjense, esta es la velocidad instantánea. Entonces dice que si este móvil, si esta partícula, digamos que estaba aquí, entonces lo recogemos aquí. Entonces, esto lo ha hecho en menos tiempo, pero ha habido una aceleración. Entonces, si construyes el vector desplazamiento, ¿quién es la aceleración media? Ahora, haciendo el mismo tratamiento, pero dibujando ya para este puntito, esta va a ser la aceleración media. ¿Sí? Esta va a ser la aceleración media. Y si seguimos recogiendo, esta va a ser la aceleración media. Siempre con el mismo tratamiento, ¿no? Y si recogemos aquí, nuestro dibujito va a ser así, ¿no? Pues aquí va a estar una línea, y entonces aquí se va a venir la aceleración media. Y esto infinito, ¿ves? Infinito, hasta que vas a llegar a esto. Entonces, eso está diciendo aquí, ¿no? La aceleración instantánea, dice, se da justo en el momento de la velocidad instantánea. Es justo en esa partecita. Este se llama aceleración instantánea. Ese bicho, ¿ya? Ese se llama aceleración instantánea. Dice, justo se da en el momento de la velocidad instantánea en un determinado tiempo. Esta se define, dice, se denota con esta A, denotamos por esta A, y es el límite de la aceleración media cuando el delta T tiende a cero. Esa es la definición. Pero nuevamente, fíjense, aquí dice, como tenemos que la aceleración media, ¿dónde está la definición? En la otra hoja, ¿no? La aceleración media es el cambio de velocidad respecto del tiempo. Este es cambio de velocidad. Entonces aquí se ha reemplazado este que está aquí por este, ¿no? Esa es su definición de aceleración media. A este se le llama aceleración instantánea. Entonces, si sacamos el límite, dice, pero nuevamente, pero esta justamente es la definición de derivada, ¿no? Por tanto, la aceleración instantánea no es más que la derivada de la velocidad respecto del tiempo, como me lo manifestaba en el video. Cada vez que derivas la velocidad, ¿qué te va a dar la velocidad? Te va a dar la aceleración, ¿ya? Dice, ahora el módulo de este vector representa la aceleración de la partícula en el momento, en ese momento, ¿no? Entonces, esta aceleración famosa que manejábamos en el EDU, en el MRU, es esa aceleración, el módulo de la aceleración instantánea. ¿Ya? Esa es la aceleración instantánea. Primero voy a hacer un concepto de carácter geométrico y luego vamos a hacer de carácter analítico, ¿ya? Entonces, fíjense aquí. Dice así. Interpretación geométrica de la derivada, dice, ¿ya? A ver. Aquí hay una función. Vamos a hacer con colorcito. ¿Eh? Vamos a hacer así. ¿Ya? Voy a remarcar este, ¿ya? Esta es una función. A ver, ojalá que no lo hagan mucho. Esto. Con otro color. Un ratito, con otro color. A ver, ¿con qué color va a salir más claro? Bueno, no con rojo, a ver, ¿con qué color? No hay más colores que... Aquí está el verde, el verde. Está aquí, fíjense. Ya, ahí está, ya. Esa curva verde que he descrito, otra vuelta, ¿ya? Esa es una función, ¿ya? Es la función, esta función es la función f de x, ¿ya? Están llevando funciones en cálculo 1, ¿vale? Esta es la función f de x. En este caso es una curva como una especie de parábola, ¿ya? Nosotros
queremos averiguar la derivada de esta función, ¿ya? Quiero averiguar la derivada de esta función. La derivada se expresa con f'. Tiene otras notaciones también. Le vamos a manejar con f'. Pero quiero averiguar en este puntito, ¿cuál es su derivada en ese punto, en el punto P? ¿Ya? Ahora fíjense, cuando nosotros queremos averiguar la derivada, lo que se hace es lo siguiente. En realidad la derivada, en términos aplicativos, no es más que la pendiente. Cuando, por ejemplo, se habla de máximos y mínimos en un terreno sinuoso, digamos, aquí yo tengo, este es un camino, no es una curva, ¿ya? Son montañitas. Entonces aquí viene una movilidad. No, a ver, vamos a dibujar la movilidad, ¿no? Ahí está la movilidad, se ve, ¿no? Es una movilidad, ¿no? Entonces, nosotros queremos saber cuál es la pendiente que está subiendo este auto. Es la pendiente, ¿no? Esa pendiente me está diciendo la que está subiendo. En realidad, cuando averigua la pendiente, está averiguando la derivada, en términos ya más cientistas, digamos, le llamaremos. Pero cuando está aquí, por ejemplo, la movilidad, entonces, para averiguar su pendiente, tendría que más o menos hacer un corte de camino y más o menos como que va a trazar así una recta, entonces una bajada, ¿no? Entonces, cuando está, por ejemplo, en una parte así, cuando está aquí, entonces el auto, bueno, este va a ser su pendiente, la pendiente. Pero en realidad, esta pendiente, que es en este caso horizontal, no es más que la derivada. Pendiente y derivada es lo mismo, pero la derivada en un punto, ¿ya? Entonces, para calcular la pendiente en esta subida, es la derivada. ¿Quieres calcular la pendiente de esta bajada? La derivada. ¿Quieres calcular la pendiente de esta horizontal? La derivada. Siempre va a ser la derivada, porque en términos aplicativos la derivada es la pendiente. ¿Estamos? En todo caso, en nuestra gráfica, si se observa, lo que nosotros queremos calcular, para calcular la derivada aquí, yo tengo que calcular la pendiente de la recta en ese punto. Y en ese punto, fíjense, si observan, es esta recta, ¿ya? Es esta recta, en ese punto. Ahí lo he remarcado, fíjense. Yo voy a calcular la pendiente de esa recta. ¿Cómo se calcula la pendiente de esa recta? Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir una secante, que le vamos a llamar recta L2, y que se va a traducir en este puntito, ¿no? A la línea verde siempre. Y construir otra recta, que sería esta, en este punto. Puedo construir más rectas pequeñitas, ¿no? Más rectas puedo construir, de tal modo que me voy a acercar a este puntito, ¿no? Si, digamos, ustedes se van construyendo, digamos, otra recta, más chiquitita, digamos, cada vez más se van a ir acercando a este puntito, finalmente van a coincidir con las líneas rojas. ¿Ve? Pero para hacer ese trabajo, fíjense, aquí podemos formar, a ver, ¿cómo? En este triángulo grande primero. En este triángulo grande, este punto es P, ¿no? Este es el punto P. Este es el punto, le pondremos Q. Y este es el punto R. ¿Ya? En ese, entre P, Q y R se ha formado un triángulo. Pero ahora, si esta es la posición X y esta es la posición X2, entonces esta es la posición X2 menos X, ¿no? Agarras este largo y le quitas este pedazo, te vas a quedar con esto, que sería este. Ahora, en cuestión de funcional, si este es X, entonces este es Y. Si este es X2, entonces este es Y sub 2. Entonces, agarras ese pedazo grande y le quitas esto, te vas a quedar con esto. Es decir, esta parte va a ser Y sub 2 menos Y, esta parte. Este ángulo que se ha formado aquí es la tangente, ¿ya? Ese ángulo es la tangente de θ igual a Y sub 2 menos Y dividido X2 menos X.
Hacemos en ese triángulo PQR, la tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿ve? Pero esta diferencia no es más que la pendiente. Ustedes han debido llevar geometría analítica. La pendiente de una recta es la diferencia entre sus componentes entre dos puntos, ¿no? De las ordenadas con las abscisas. Entonces, eso te da la pendiente. Entonces, nosotros fíjense que si nosotros hacemos ahora con la otra recta, nuestro triangulito se va a reducir a esto. ¿Ve? A esto. Entonces, si te acercan más aún, el triangulito va a ser más chiquitito. ¿Qué está diciendo? Que esta distancia se va a reducir aún más, dice. Entonces, cuando hacemos eso, nosotros en realidad estamos haciendo esto, fíjense. Estamos haciendo, ¿dónde estamos? Aquí está, ¿no? Bueno, no hemos escrito específicamente, fíjense. Esta pendiente sería esta. Ahora, si los reduces, vas a aparecer con otra fórmula. Es decir, el delta X, que sería este cambio de distancia, cambio del desplazamiento, entonces se va a acercar a cero. Entonces, este también se va a achicar. Esto está diciendo esta fórmula. Entonces, luego la pendiente de esta recta L va a ser, dice, en realidad una pendiente va a ser, de esta recta L es una pendiente. Pero esa pendiente simplemente es que cada vez que hagas la diferencia entre el desplazamiento de arriba con el desplazamiento de abajo, simplemente lo que estás haciendo es el límite de esa función, porque y es la función f de x, este es el f de, este es y, ¿no? Entonces simplemente se asemeja a esa fórmula, dice. A esa fórmula se asemeja. Y esa fórmula, en otras palabras, no es más que la derivada. ¿Ya? Entonces la derivada de una función en un punto es la pendiente. Es decir, a nosotros nos interesa ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la derivada de una función. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque justamente cuando nosotros, por ejemplo, decíamos, por ejemplo, ¿cuál es la velocidad instantánea? Es el límite de delta R respecto de delta T, ¿no? Cuando el delta T tiende a cero. En realidad, lo que estamos trabajando es funcionalmente como en cálculo. Entonces, esto no es más que la derivada, hay dos notaciones, ¿no? Del vector R respecto de un tiempo t. ¿Por qué le cambia d? Porque en cálculo 1 ya no maneja estos diferenciales, ¿no? Se tienen que hacer explicar por qué cambia en cálculo 1, ¿no? ¿Por qué estos diferenciales cambian este d? Porque este ya nos recibe la diferencia, se va a llamar diferencial. Es el diferencial del vector R respecto de t. Pero en realidad, si ustedes lo van a manipular, en realidad no es más que una derivada. Dice, la derivada de una suma de funciones es la suma de sus derivadas. Cada vez que vas a derivar una suma, dice que tienes que derivar cada uno de sus sumandos. La derivada de una suma es la suma de sus derivadas. Cuando derives un producto, dice, vas a derivar el primero, le vas a colocar el segundo, lo vas a sumar con el primero y lo derivas el segundo. Finalmente es una fórmula. Nosotros lo que nosotros vamos a usar en esta parte, solamente vamos a usar este y vamos a usar este. La derivada de una constante. ¿Qué quiere decir constante? Quiere decir número. La derivada de una constante dice que es 0. Cuando derivemos un número va a ser 0, pero cuando el número esté solito. Cuando derivemos, dice, una constante, un número por una función, la constante se va a mantener, pero vamos a derivar la función. Y finalmente, la que vamos a usar esta y esta formulita. La derivada de una potencia, cuando n es número, la derivada de una potencia, cuando n es número, va a bajar el n como coeficiente de este x, y este x se va a elevar a ese n, pero restado en una cantidad. Ya, eso vamos a usar.
Si ustedes se dan cuenta, solo vamos a usar 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿cuándo los problemas se complican? Cuando nos dan otro tipo de funciones, ¿no? Por ejemplo, estas funciones que vamos a manejar van a ser funciones parabólicas, funciones de carácter, digamos, cúbicas, de cuarto grado, de quinto grado, y suma de funciones. Una derivada en general representa la pendiente de una función, f de x en un punto, tal como hemos hecho posible, digamos, la aclaración en nuestra gráfica. Entonces, ¿cómo las vamos a usar? Nosotros nos vamos a ir, como dice alguien, al grano, ¿no ve? Fíjense, ejemplo. ¿Ya? Ahora, en el videito que más antes hemos mirado, fíjense, cuando ustedes, digamos, hablan de funciones, este es x y este es y, ¿no? Entonces, si ustedes trazan una función, digamos una parábola, digamos, es así, ¿no? Esta es una parábola. La gráfica de una parábola es cuadrática. Más 2x más 7. Cuando es cuadrática es parábola. Cuando es cúbica van a ser curvas en el sentido van a ser. ¿Ya? Cuando sean cúbicas. En las parábolas, digamos, imaginamos, a ver, para no complicar esta situación, digamos una parábola. ¿Ve? Entonces nosotros queremos averiguar la derivada en ese puntito. Entonces decimos, quiero averiguar la pendiente de esta recta. Muy bien. Entonces yo digo la derivada de esta función. ¿Cómo se anotan derivadas? Con f'. Hay diferentes notaciones. Puedo manejar la derivada de f respecto de, en este caso, de x. Esta es otra notación. Pero le llamamos f respecto de x, ¿ya? Entonces me voy a esto. Quiero derivar esto. Esto es una potencia. Esto es una potencia. La derivada de una potencia, ¿qué es igual? La derivada de una potencia es, bajas el exponente y ese x lo elevas a la n-1. ¿Ve? Entonces, en este caso, dirá, la derivada de este, baja el exponente y este x se eleva a una cantidad menos 1 de este, que sería 1. Bueno, esa sería su derivada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la derivada de 2x? La derivada de 2x, entonces, como este es x a la 1, baja, entonces, este 2 por si acaso aquí, ¿no? 2 por x, dice. Entonces, estaríamos en esta formulita. La derivada de un número por una función, pues mantiene el número y se deriva esta. ¿Ve? Entonces, aquí lo que haríamos, mantiene esta y derivamos esta, ¿no? Esta si derivamos, es como si tuviera x a la 1. ¿Ve? Ahí, perdón. Si yo quisiera derivar este x, porque voy a derivar este x, entonces derivo, este está x a la 1, ¿cuál sería su derivada de esa potencia? Obviamente esto es una exageración, ¿no? Si yo quiero derivar esta potencia, pues digo 1 por x a la 1, pero menos 1, según su formulita. Entonces esto va a ser 1 por x a la 0, pero toda potencia elevada a la 0 es 1, entonces la derivada de x es 1. Es decir, que la derivada de este es 1, que no se anota. Ahora, como estoy derivando todito esto, estoy derivando este y voy a derivar este. Entonces, ¿cuál es la derivada de 7? ¿Cuál es la derivada de una constante? ¿Cuánto vale la derivada de una constante? 0. 0 vale. Entonces, en este caso, la derivada de 7 es 0. ¿Ve? 0. Pero no se anota, ¿no? La derivada de una constante es 0 y punto. Sucede que nosotros vamos a manejar t y aquí x como funciones. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros manejamos una partícula, este punto como función va a tener la expresión x de t. Ya no como f de x, va a ser x de t, pero en realidad es una función. Pero esta función, como depende de t, tiene que tener t cuadrado más 2t más 8, qué sé yo. Porque les dije, solamente vamos a manejar sumas constantes de una constante por una variable y potencias. ¿No ve? No vamos a entrar a un terreno más complicado temporalmente, porque en física 2 ya tienen que saber manejar esto. Entonces, fíjense, lo que intento yo es derivar esto. Entonces,
vamos a ver esas derivadas, ¿ya? Vamos a empezar por algo. Entonces, digamos, tengo la siguiente función. X de t es 3, ¿ya? Entonces, ¿cuál es su derivada? ¿Cómo se anota además? X' de t, 0. ¿Por qué? Porque es un número. ¿Entendido? Ahora, si yo digo, a ver, con otra variable, vamos a manejar en el eje X, en el eje Y. Y de t, digamos. Entonces, voy a derivar t elevado a la quinta. ¿Ya? Anota 5t a la cuarta. eso. Derivada de y, esta es su notación, derivamos. Y esto es baja 5t elevado a la cuarta. Esa es su derivada. ¿Estamos? Ahora, si yo, digamos, vamos a derivar otro x de t, digamos. Son diferentes ejemplos, ¿sí? Diferentes. No son los mismos. Si el x de t valdría 3 por t a la quinta. Bueno, voy a derivar, fíjense. X' de t, entonces va a ser igual. Mantiene la constante. Y se deriva t a la quinta, se deriva este. ¿Cuál era su derivada? 5t a la cuarta. Pero en realidad, fíjense, en realidad 3 por 5, 15t a la cuarta. Es decir, que cuando derivas este, vos simplemente vas a decir 5 por 3, ¿no? 15. ¿No ve? Ahí. 5 por 3, 15, t a la cuarta. A ver, con otra letra. A ver, vamos a hacer. A ver, esto a ver, ¿quién me lo deriva? Es la derivada de esa función 40t. 40t a la séptima. Otro ejemplo, digamos x de t. ¿Ya? Entonces tengo 5t al cubo más 3t. Bueno, no todos con más, ¿no? Menos 8. ¿Cuál es la derivada de esta función? En el primer caso, como es suma de varios, derivo esta, derivo esta, derivo esta. ¿Ya? La primera de estas, ¿cuál es su derivada? 15t al cuadrado. 15t al cuadrado. Más 3. Más derivada de 3t. 3. 3. Y luego diría menos, la derivada de una constante, 0, no se anota. Entonces, esta es su derivada. Tengo x igual a x sub 0 más b sub 0 por t más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿No ve? ¿Se acuerdan de esa formulita? Este es del MRU-B, ¿no es cierto? Pero en este, fíjense, este x lo podemos volver x de t. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿cuál será su derivada? Entonces, x' de t va a ser igual. Como la variable que está interviniendo aquí es t, tiene que derivarse respecto de t. Lo que no tenga t es constante. La expresión que no tenga t es constante. ¿Esta expresión tiene t? No, es constante, es 0. Su derivada es 0. Le vamos a colocar, ¿ya? Ahora, ¿esta expresión de aquí tiene t? Sí. ¿Cuál es su derivada? Velocidad inicial. Velocidad inicial. Solamente mantiene la constante, porque la derivada de t es 1. Sí. Y nosotros derivamos más. Aquí está t cuadrado. ¿Cuál es la derivada de t cuadrado? 1/2 de aceleración por tiempo. Es la derivada de t cuadrado. Es 2t. Es 2t, ¿ya? Ahí, fíjense. Es 2t la derivada de t al cuadrado. Pero fíjense que si ustedes derivan entonces va a dar así. 2 aceleración por tiempo.
porque al derivarse este se va a volver solo t. Y esto está dividido entre 2. ¿No ve? Entonces Sí. 2 con 2 se va a anular. Entonces resulta que este x' de t va a ser v sub 0 más Más aceleración por tiempo. tiempo. Pero aquí era igual, ¿se acuerdan? Esta formulita aquí es igual. ¿Alguien se acuerda? A la primera de velocidad final, fórmula de velocidad final. Eso, velocidad final era. Pero esa velocidad final solo se la nota con v. Por eso es que en la teoría les decía cuando se deriva, porque este vector x es el vector posición. Ese vector r que era, porque este es el carácter unidimensional. En el carácter unidimensional se maneja la x nomás.